Feliz sábado, hermanos. ¿Cómo se sienten? Qué bueno que estamos aquí ante la presencia de nuestro Señor. Y yo tengo mucho por qué dar las gracias, porque estuve alejado de la iglesia y de lo que me gusta hacer, cantar para mi Señor por unas semanas. Pero aquí estamos de nuevo, gracias al Señor y a su santa voluntad. Así que me alegra de ver tantas caras que aprecio y que me aprecian. Voy a cantar hoy una alabanza que precisamente va a decir un poquito de lo grande que es nuestro Señor y de por qué debemos de tener esa fe tan grande que es la que nos va a acompañar toda la vida. Para todos ustedes, por ti seré, Señor. Cuando me vi desnudo y sin aliento, arando un mar desierto y sin amor, cuando creí que mi alma había muerto, llegaste tú como la luz del sol. Por ti seré más fuerte que el destino. Por ti seré un héroe ante el dolor. Y yo sin ti estaba tan perdido. Por ti seré mejor de lo que soy. Donde no hay fe, no puede obrar milagros. La oscuridad se va con la luz. Cuando caí rendido en mi calvario, apareciste a rescatarme tú. Por ti seré más fuerte que el destino. Por ti seré un héroe ante el dolor. Y yo sin ti estaba tan perdido. Por ti seré mejor de lo que soy. Por ti seré más fuerte que el destino. Por ti seré un héroe ante el dolor. Y yo sin ti estaba tan perdido. Por ti seré mejor de lo que soy. Por ti seré más fuerte que el destino. Por ti seré un héroe ante el dolor. Y yo sin ti estaba tan perdido. Por ti seré mejor de lo que soy. Por ti seré mejor de lo que soy.
Amado Dios y Padre, nuestros corazones vibran de gozo y gratitud, porque no te importó ser el Rey, no te importó ser el Dios eterno, viniste por nosotros. Alabado sea tu nombre, oh Dios. Recibe este culto, recibe las plegarias, los cánticos, las ofrendas, recíbenos a nosotros. Y no nos dejes salir de este lugar como entramos. Ayúdanos a salir llenos de tu espíritu, de tu gracia, de tu poder. Abrimos tu palabra. Háblanos a través de ella y danos la gracia de obedecerla. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Podemos sentarnos. Yo estoy alegre de estar con ustedes hoy. La semana pasada estuvimos en un entrenamiento, algunos líderes de la iglesia, y los extrañé. Pero estoy contento de verles hoy de nuevo. Estoy más contento porque no estoy solo ya. ¿Qué pasó, hermano? ¿De qué se ríen? Estoy más alegre porque aquí está mi esposa. No sé si ella quiere ponerse de pie. Miren qué belleza, hermano, miren qué belleza. Yo le pedí amores de nuevo y estamos negociando. ¿Ah? Estamos negociando. Dice la Biblia, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Oíste, Ignacio? No puede estar solo. Alabado sea el Señor que nos da el privilegio de compartir la vida con alguien para que carguemos juntos. Estoy alegre de tener aquí con nosotros a Manuel y a Carmen. ¿Quieren estar de pie? Manuel, vamos a dar la bienvenida a ellos. Yo sé que ya dimos la bienvenida. Perdónenme que voy a hacer esto así un poquito raro. Manuel es un voluntario de Helping Hand de muchos años. Ella es su esposa Carmen. Y ellos decidieron venir a quedarse con nosotros en esta iglesia. ¿Cuántos dan la bienvenida? Vamos a orar por ellos. Son una familia que está llegando para quedarse. Manuel pide oración por su ex suegro, Felipe Pérez, que ya está en los últimos momentos de su vida. Oramos para que Felipe tenga paz con Dios. Y si ha de descansar, descanse en la paz con Dios. Y si ha de vivir, lo viva para Dios. Amén. Mano, yo me metí en problemas al dar la bienvenida a alguien. Yo quiero dar la bienvenida a mi hermana Nidia. Nidia, ¿quiere estar de pie? Nidia viene desde Massachusetts. Es boricua. Aquí casi no hay boricua. Levanten la mano los boricuas. Nidia vino a quedarse con nosotros aquí. ¿Cuántos dan la bienvenida a Nidia? Y ella anda con su familia. ¿Quieren estar de pie? Con su hija. ¿Con quién más? Con su yerno, Luis, Dios te bendiga. Y con su niña. ¿Dónde está la niña? Ya yo me enteré que tú diriges aventureros. Aquí tenemos un buen club de aventureros. Y ya Nidia me dio un reporte ahí de todo lo que ella hace en la iglesia. Así que aquí tienen trabajo. No sé el sueldo, pero hay trabajo. Que Dios les bendiga. Pueden estar sentados. Gracias. Yo quiero dar la bienvenida hoy también a Marisol, a José y a Angélica. ¿Quieren estar de pie? Ellos vienen de la última iglesia donde yo fui miembro en Dominicana, mi esposa y yo. Bienvenidos. Ahí hay un joven, yo me imagino que es soltero y sin compromiso. No, bueno. Y una jovencita también ahí. Muchachos, no son filisteos, son hebreos. Que Dios les bendiga. Yo voy a seguir dando bienvenida, pero voy a tener problemas. Hermano Víctor Cirino, yo no puedo dejarlo pasar por alto. Hermano Víctor es nuestro hermano. Y entonces yo veo a la hermana Francisca con una sonrisa que no se contiene ahí. Hermana Francisca, ¿y qué es lo que está pasando? ¿Quiere estar de pie, hermana Francisca? Yo quiero dar la bienvenida a esa parejita especial. Son miembros de nuestra iglesia y el hermano Cirino se nos había ido un poquito lejos, pero aquí está de vuelta. Yo creo que todos estamos alegres que está aquí, pero Francisca más.
Que Dios les bendiga. Bienvenido. Bienvenidos. Hermanos, ¿qué hago? ¿Sigo? ¿Ah? Una familia linda. ¿Cómo están? Bienvenidas aquí, en el nombre del Señor. Yo vi ahorita cuando nuestro primer anciano nos puso a saludarnos de mano, yo estaba allá atrás. Disfruta el estar aquí hoy. ¿Quiere disfrutarlo? Por último, quiero poner de pie a José. A José. Ponte de pie, José. Y su esposa Wanda. Ahí están. José va a ser bautizado el 31 de diciembre. ¿Cuántos le dan la bienvenida a la iglesia? Ya hace un tiempo bautizamos a Wanda, pero ahora le toca a José para que la pareja esté completa en el nombre de Cristo. José va a ser una ofrenda que le traeremos al Señor cerrando el año, para gloria de Dios. Que Dios bendiga esa pareja, que Dios le guarde. Y antes, ¿dónde está mi amigo Félix Bonilla? ¿Dónde está? Félix, bienvenido a casa. Bienvenido. Yo veo a Denise con una risa de verdad ahí, ¿verdad? Como la mía. Eso es verdad. Amados, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. ¿Por qué? Allí, ¿qué pasa? Jehová, nuestro Dios eterno, envía bendición y vida eterna. Así que recibe esa bendición hoy de nuestro Dios Jehová, para gloria de su nombre. Antes de entrar en el mensaje, este día es un día de fiesta. Número 1 es el día de Jehová. Esta tarde estaremos alabándolo otra vez. ¿A qué hora? 5 de la tarde. Nuestros jóvenes han preparado un programa recordando el nacimiento de Jesús. Y al mismo tiempo, una cantata especial con motivo del nacimiento de Cristo. No te lo pierdas. Mirad cuán bueno. Ven a disfrutar. Y luego que terminemos, tendremos comida de algunos 8 o 10 países. Típica navideña de Puerto Rico, de Colombia, de México, de Honduras, Dominicana, Salvador, Honduras y Cuba y Venezuela. ¿Saben cuánto cuesta el plato? Es gratis. Así que venimos a alabar a Dios y luego a coinonizar, a hacer compañerismo cristiano. Los diferentes países han estado preparando un kiosco afuera. Después del programa ellos terminarán de arreglarlo bien bonito allí y podremos pasar por los kioscos para degustar diferentes comidas. ¿Te anima a estar aquí? Hay suficiente para todos, me dijeron. Así que no se queden, que vamos a disfrutarlo en el nombre del Señor. Abres tu Biblia. Vamos a la palabra de Dios. ¿Qué voy a estudiar hoy con ustedes? Hoy no voy a estudiar Apocalipsis. Llega la Navidad. ¿Qué cosa llega? Y no podemos quedar ajeno a esta fiesta. Porque por todas partes el ambiente que se siente, ¿cuál es? Navidad. Y dentro de tantas fiestas que el mundo celebra, esta es una fiesta Esta es una fiesta de la cristiandad. ¿Qué creemos de esta fiesta?
¿Qué creemos los adventistas de esta fiesta? ¿Qué creemos los cristianos adventistas de esta fiesta? Ya llega la Navidad. Es la nota que resuena por el mundo. Esto es lo que creemos. Del este hasta dónde? Del norte, para los jóvenes, para los de edad madura y aún para los ancianos, es una ocasión de regocijo general. ¿Sí o no? Pero ¿qué es la Navidad para que requiera tanta atención? Se dice que el 25 de diciembre es el día en que nació ¿quién? Y la observancia de ese día se ha hecho muy popular. Sin embargo, no hay seguridad de que estemos guardando el día preciso en que nació nuestro Salvador. ¿Se sabe la fecha cuando nació Jesús? El mundo celebra el 25, o lo celebramos, pero no hay seguridad de la fecha. La historia no nos da pruebas ciertas de ello. La Biblia no señala la fecha exacta. Yo estoy citando un libro adventista llamado El Hogar Cristiano. ¿Ok? Así que no estoy leyendo mi opinión. Si el Señor hubiese considerado que el conocimiento de la fecha era esencial, lo habría guardado y nos lo hubiera dado. ¿Estamos claros? Habría hablado de ello por sus profetas a fin de dejarnos bien enterados del asunto. Por lo tanto, el silencio de las Escrituras al respecto nos parece una evidencia que nos fue ocultado con el más sabio de los propósitos. Así que Dios no dejó que la fecha esté clara, es porque a Él no le interesaba la fecha. Hay otros eventos en la Biblia que sí tienen fecha. ¿De acuerdo? Y usted puede identificar esos momentos, pero esto a Él no le interesó. Ahora, ¿qué vamos a hacer con la Navidad? En vista de que el 25 de diciembre se observa para conmemorar el nacimiento de Cristo, y en vista de que por precepto y por el ejemplo se ha enseñado a los niños que es en verdad un día de alegría y regocijo, os resultará difícil pasar por alto esa fecha sin dedicarle cierta atención. Es posible valerse de ella con un buen propósito. Entonces los cristianos aprovechamos la fecha, aprovechamos el ambiente, aprovechamos la alegría, aprovechamos el regocijo que la gente tiene y nos agarramos de esa fiesta para algo bueno. ¿Estamos claros? No debería ser una fecha para cargarnos de glotonería ni envanecernos en egoísmo, sino para bendecir. Porque en esa fecha, o no en esa fecha, el evento que se conmemora en esta fecha, aunque no fue la fecha, es el evento de desprendimiento, de dadivosidad, de entrega más grande que el universo haya tenido y tendrá. El Hijo de Dios, o Dios, se dio por nosotros. Así que si quieres celebrar la Navidad como Dios quisiera, es la fecha de desprendernos y darnos por el que necesita. ¿Te parece? Es posible que en esta fecha te den regalos y tú recibas regalos. Y ella va a decir en otras partes de este libro que eso es bonito, compartir regalos, porque le hacemos sentir al otro que lo amamos. Pero debemos tomar en cuenta a los que más necesitan en esta fecha. Yo agradezco porque muchos respondieron la invitación. Cada rollito que usted ve aquí colocado en el arbolito es alguien que dio una bendición para un niño pobre, para un niño de Haití o de Colombia. Y el departamento aventurero agradece por eso, porque fueron generosos. Pero es una fecha para darnos, para entregarnos por el prójimo. Como Cristo se entregó por ¿quiénes? Por nosotros. Así que yo quiero invitarte a que hoy estudiemos acerca de ese don grande que el cielo dio por nosotros. ¿Te parece? Dice la Biblia que un ángel le apareció a María. Y cuando el ángel le apareció a aquella muchachita, fiel, devota, aquella muchachita consagrada a Dios, se le apareció el ángel y el ángel le anunció lo que iba a pasar. Y ella quedó conmovida, ella quedó atrapada y entonces ella le preguntó al ángel. María dijo al ángel, ¿cómo va a pasar eso? Pues aún no conozco varón.
¿Cómo voy a tener un hijo si no tengo un compañero? Aún no es, aunque estoy desposada con José, no estoy unida con José. Y el ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Wow, wow, el Hijo de Dios. Yo voy a trabajar hoy con Juan capítulo 1, San Juan capítulo 1, los versos 1 al 3 y el verso 14. Dios se hizo carne. ¿Qué se hizo Dios? Carne. Carne. ¿En la persona de quién? De Jesús. ¿Quién era Jesús antes de encarnarse? ¿Quién era Jesús antes de venir a la tierra? Se ha debatido mucho, se ha gastado mucha tinta y muchos debates sobre la persona de Cristo. ¿Quién era Jesús? Juan el Bautista va a decirnos un poquito de él antes de. San Juan capítulo 1, versículo 15, Juan el Bautista dice: Juan dio testimonio de él diciendo: este es aquel de quien dije, el que viene después de mí es antes de mí. ¿Qué es lo que dice Juan? El que viene después de mí es ¿qué cosa? ¿Y cómo es eso? Que el que viene después también es. Es como que yo diga de mi hijo Oscar que vino después de mí, era antes que yo. Dice, ¿por qué locura es esa? Pero Juan está diciendo, aquel de quien le hablé, el que viene después de mí, que es antes de mí, porque era primero que yo. De manera que cuando Cristo vino a nacer en esta tierra, ya Él era. ¿Ya Él qué? Cristo va a decir, Él mismo va a decir: antes que Abraham fuera, yo soy. Cristo estaba allí dialogando con los líderes judíos y ellos están engrandeciendo a Abraham, y Cristo empieza a hablar de Abraham, y entonces uno de ellos le dice: tú no tienes 50 años ni siquiera, y habla de haber conocido a Abraham. Y entonces Cristo los mira y les dice: antes que Abraham existiera, ya yo era. De manera que a Cristo no podemos mirarlo a aquel día cuando nació en Belén. Antes de eso ya Él era. Y Pablo va a decir en Colosenses capítulo 1, versículo 17: Él antecede todas las cosas, y en Él todas las cosas subsisten. Cristo lo antecede todo. Aleluya. Gloria a Dios. Y ahora el apóstol Juan, San Juan capítulo 1, los versículos 1 al 3 y el 14 dice: en el principio era el verbo. ¿Y de quién está hablando allí? De Jesús, no hay duda. Si no, lea desde el versículo 1 hasta el 18 y no hay otra persona que no sea Jesús de quien esté hablando. En el principio era el verbo. Y el verbo era Dios. ¿Cuándo era eso? Y ahora aquí dice, no dice que el verbo era un Dios, sino que era ¿qué? Dios. No le pone un artículo, no le pone allí un elemento antes, sino Dios. Y sigue diciendo, Él era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él no fue hecho nada de lo que ha sido hecho. Y el verbo se hizo, verso 14, se hizo carne y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese Jesús que nació en Belén, que en esta fecha conmemoramos, no tuvo su origen en Belén. Desde mucho antes, Él
era. Él existía. Y ahora quiero que miremos estos versos. En el principio era el verbo, la palabra. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era, tengo otra versión que lo dice así: cuando el mundo empezó a existir, la palabra ya existía. Cuando el mundo comenzó a ¿qué? Cuando todo empezó a existir, el universo empezó a existir, ya la palabra estaba. Y antes de cualquier cosa creada, ya Él era. En el principio, ¿cuándo fue ese principio? En el principio de lo primero que se creó, ya Él era. Wow. Eso como que se va muy remoto. Pero cuando se trata del verbo no hay que irse muy remoto, porque no hay a dónde ir, porque no tiene principio. Porque cuando las cosas que tienen principio vinieron a la existencia, ya Él era. Y si Él hubiera tenido principio, hubiera dicho: en el principio Él fue hecho. Pero dice: en el principio ya Él era, ya Él estaba. Cuando el mundo empezó a existir, ya Él existía. Y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Esta palabra estaba en el principio con Dios. No dice en el principio empezó, en el principio ya estaba. El verbo, la palabra, ya estaba allí en el principio de todas las cosas. Y por este ser insignificante, ese ser eterno vino a la tierra. ¿Cuánto le hubiera costado a Dios hacer otro como tú y como yo? ¿Cuánto le hubiera costado a Dios hacer otro Adán? Adán falló, Adán y Eva se equivocaron, Adán y Eva no le resultaron. ¿Cuánto le hubiera costado eliminarlo y hacer otros nuevecitos y perfectos? ¿Cuánto le hubiera costado a Dios? Porque Dios es aquel que convierte su palabra en acción. Él dijo y fue hecho. Él mandó para hacer otro Adán. Nada más bastaba que dijera otro Adán. Y a ese que defectuoso, brum. Pero Dios eterno nos amó y nos ama. No quería otro Adán, sino a ese Adán. No quería otro Oscar, sino a este. No quería otro tú, sino a ti. Aleluya. Y tú tienes que mirarte y decirte: ¿y quién soy yo para que Él, pudiendo tener otro yo, me quiera a mí? Alabado sea su nombre. ¿Estás agradecido por eso? Lo que Juan nos está diciendo es: la palabra no es una de las cosas creadas. La palabra ya existía cuando empezó la creación. La palabra es parte de la eternidad y estaba con Dios antes que empezara el tiempo y el universo. ¿Estamos? Y no solo estaba al lado de Dios. No dice que estaba en Dios, sino con. Y ahí empieza una de las paradojas. El Evangelio está lleno de paradojas, pero eso nos hace entender que es profundo. Porque dice que es Dios, pero que estaba con Dios. ¿Y cómo es la cosa? Es Dios, pero está con. Y allí entonces llega el mensaje de que los cristianos creemos en el Dios trinitario, que es uno, pero es tres. Misterio de los misterios. Pastor, ¿y quién dijo? ¿Qué matemática es esa? Que uno sea tres. Matemática de Dios. Porque aquí está diciendo que estaba con Dios, pero que era Dios. No está diciendo que estaba en Dios, sino con, al lado de. Da a entender que más de uno, pero da a entender también que es uno. Porque en el contexto hebreo, cuando tú vas a Deuteronomio capítulo 4, versículo 6, capítulo 6, versículo 4, vas a encontrar la Shema que dice: oye Israel, Jehová tu Dios, uno es. ¿Cuántos? Pero aquí me está mostrando dos. Sigue siendo uno, pero ahora son ¿cuántos? Pastor, esto como que me confunde. ¿Sabe? Yo no te voy a aclarar todas las cosas. Voy a dejar alguna para que Dios te la aclare cuando Él venga a buscarnos. Pero en la Biblia, cuando te unes a tu esposa y te casa,
dice la Biblia, y dejará el hombre a su padre y se unirá a su mujer y serán los dos una carne. Oh, matemática también. Los dos serán ¿qué? Pero siguen siendo dos. Hermana Susana y hermano José. Son dos, pero cuando se casaron se hicieron ¿cuánto? Pero siguen siendo dos, pero son ¿cuánto? ¿Y cómo es la cosa? La misma palabra que aparece allí hebrea, la palabra ejá, uno, es la misma palabra que aparece para hablar que Cristo y el Padre son uno. Así que tenemos a Jesús aquí mostrando que Él es Dios. Estaba al lado de, la palabra era con Dios, pero no solo con, sino que era Dios. Él es Dios al lado de Dios. No está hablando de la misma persona, está hablando de dos personas diferentes, pero juntos son Dios. El pensamiento gnóstico, cuando Juan escribió su evangelio, existía el pensamiento gnóstico minando el cristianismo. De hecho, el pensamiento gnóstico está muy moderno hoy también. Y muchos de los libros que ustedes compran, digo ustedes para que no lo compren más, muchos de los libros que ustedes compran de superación personal están llenos de gnosticismo. El gnosticismo es que te dice que tú tienes algo grande adentro, desarrolla lo que hay adentro. El gnosticismo es que te dice que tú tienes un potencial poderoso adentro. Y mi Biblia dice que desde aquí hasta aquí lo que somos podrida llaga. Y que el corazón es perverso. Lo bueno del ser humano no viene de adentro, viene de afuera. Viene de Cristo. Él es que nos hace bueno. Él es que nos transforma. Pero el gnosticismo enseñaba y enseña que todos tenemos un poder grande dentro y que si lo desarrollamos, llegamos a ser dioses. ¿Llegamos a ser qué? Dioses. Y hay muchos libros que no te lo ilustran tan profundo, pero unos libros que te empiezan a hablar del potencial que tiene dentro. Claro, Dios te creó con un potencial que cuando te unes a Él puede desarrollarlo. Dios que te creó te dio la facultad de algunos dones o talentos para que tú los desarrolles. Pero el ser humano sin Dios es perverso. El pensamiento gnóstico enseñaba que Cristo era un hombre que se hizo Dios. ¿Qué enseñaba? Que Cristo era y que por ende todos los que siguen a Cristo, que son hombre o mujer, pueden llegar a ser. Cristo era un hombre que se hizo un Dios. Y entonces esa teoría fue atractiva a la mente de la gente que siempre ha querido ser grande, que siempre ha querido ser poderoso, que siempre es ególatra. Y esa teoría empezó a minar la iglesia cristiana. Por eso Juan está diciendo, Cristo no es un hombre que se hizo Dios. Cristo es el Dios eterno que se hizo hombre. ¿Capta la diferencia? Es nuestro Dios eterno que se hizo hombre. En otras palabras, Él se rebajó para levantarme a mí. Se bajó hasta mí para elevarme. Aleluya. Es Dios que se hizo hombre. Por eso Juan, cuando empieza a escribir, empieza golpeando esa teoría diciendo, en el principio era el verbo. No está diciendo, en el principio era un hombre, sino que, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y ahora en el verso 14 va a decir, y ese verbo se hizo carne. Al revés, no de carne a Dios, sino de Dios a carne. Nuestro Dios eterno no miró nuestro cuerpo corruptible e inmortal como algo que lo intimidara para Él no descender. Descendió y tomó nuestro cuerpo. El pensamiento arriano, que de hecho aún está minando el mundo hoy, el pensamiento arriano no logra entender que Cristo sea Dios. El pensamiento arriano dice que Cristo es un Dios inferior a Dios. Y algunos textos mal interpretados, cuando con el griego pudiera interpretarse bien, colocan a Cristo como el primer creado.
Cuando la Biblia lo que está diciendo, que cuando se creó lo primero que se creó, ya Él era con Dios. Y era Dios. Juan nos dice en el versículo 4 de Juan 1, en Él estaba la vida. ¿Qué cosa? Y la vida era la luz de los hombres. Y el mismo Cristo dijo, Juan 14:6, yo soy la vida. No dice que en Él había vida, ni yo tengo vida. Yo soy la vida. Antes que se le diera vida a los seres creados, ya en Él estaba la vida. Él era y es la vida, no una vida. Frente a la tumba de Lázaro, le dijo a Marta y a María, yo soy la resurrección y la vida. No tengo vida, soy la vida. Y una criatura creada no es la vida, tiene vida. Diferente. Una vida no puede pagar más que por una vida. Si Cristo hubiera sido una criatura creada, Él no hubiera podido venir a morir por millones de seres humanos. Solo hubiera podido morir ¿por cuántos? Por uno. Porque usted no puede pagar con su vida por 2 vidas, por 3 vidas, por 10 vidas, por 1 millón de vidas, porque usted tiene ¿cuántas vidas? Y cuando Cristo vino a ocupar nuestro lugar y a pagar por nuestra culpa del pecado, su vida era suficiente para pagar por todas las vidas del universo y aún sobra. Porque Él es la fuente de la vida. El ángel le anunció a José, citando a Isaías 7:14, he aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido quiere decir Dios con nosotros. Emanu, con nosotros. El Dios con nosotros, Dios. El ángel no le dijo con nosotros un Dios, sino con nosotros ¿qué? Dios. Wow. Cuando Cristo vino a nacer a esta tierra, no fue que Dios escogió el mejorcito ángel del cielo para mandarlo a interceder por nosotros. No fue que escogió el mejor arcángel para venir por nosotros. No fue que Dios no. Cuando llegó la hora de redimirnos, Dios, Emmanuel, con nosotros, Dios descendió hasta esta tierra. Aleluya. ¿Cuánto vales para Dios? ¿Cuántos tú vales para Dios? Quizás para alguna gente no vales mucho, pero para Dios vales tanto que mandó a Dios a morir por nosotros. Wow. Gloria a Dios por ello. Si la palabra, te pido que reflexiones conmigo en esto. Si la palabra, o sea Jesús, hubiera existido, si la palabra Jesús siempre ha existido, o sea, ya Él era, entonces Dios siempre ha existido como Jesús. ¿Captaste lo que dije? Si Cristo, el Verbo, en el principio ya era, o sea, siempre ha existido, Dios siempre ha existido como Jesús. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Porque algunos quieren separar a Jesús del Padre. Y en el contexto de personas sí, pero en el contexto de carácter no. Cristo y el Padre son iguales. ¿Están conmigo? Algunos dicen, yo me quedo con Jesús. Al Dios del Antiguo Testamento désenlo a otro. ¿Han oído esa frase? Una vez una niñita, cuenta William Barclay, una vez una niñita estaba leyendo una historia del Antiguo Testamento, de esas sangrientas y crueles. Y cuando terminó de leer, asombrada dijo, ¿eso fue antes de Dios hacerse cristiano? Pero ya Él es cristiano.
Porque a veces no logramos entender al Cristo maravilloso y bueno y al Dios que mandó muchas veces a destruir naciones completas. Pastor, ¿será que Dios cambió? Dios no cambia. Lo que ha progresado es la revelación de Dios. Y hoy lo conocemos mejor. Pero Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios siempre ha sido, es y será como Jesucristo. Siempre. Cristo le dijo a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Mi Padre y yo, ¿qué cosa? Una cosa somos. Así que cuando yo leo eso, entonces me enamoro del Padre también. Alabado sea el Señor. Jesús vino a revelar el carácter del Padre. Y si Cristo siempre ha existido, si el Dios Jesús, antes de encarnarse, siempre existió, entonces Dios el Padre siempre fue como Jesús, de manera que mi Padre es bueno. ¿Es bueno nuestro Padre? Las misericordias de Dios son nuevas. Con amor eterno te he amado, por eso te extendí. ¿Qué cosa? Mi misericordia. Dios es bueno. Y el refrán dice, todo Él. A veces no queremos decir esa frase porque hay momentos que sentimos que no es tan bueno. Pero Dios siempre es bueno. Jesús, antes de venir, ya era Dios, eterno. También encontramos que Él es el creador de todas las cosas. El versículo 3 va a decir, San Juan 1, versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él no fue hecho nada de lo que ha sido hecho. ¿Podríamos entonces, hermanos, tomar este tiempo con más reverencia? ¿Podríamos tomar este evento con más solemnidad? ¿Podríamos hacer una Navidad diferente? Aunque no sabemos la fecha y sabemos que no estamos en la fecha, pero sí sabemos que el evento que se celebra es real. Y más que real, es el evento más grandioso que haya ocurrido, porque por ese evento yo tengo esperanza. Podríamos andar por estos días festivos menos deprisa, reflexionando y agradeciendo que Dios no escatima ni escatimó ningún esfuerzo con tal de salvarme. Aleluya. Y entonces celebraron la Navidad agradecidos. ¿De quién? De Dios. Y entregados a ese Dios que nos lo entregó todo. Alabado sea el Señor. Yo te pregunto, ¿hay algo que te impide entregarte al Señor? ¿Hay alguna cosa que Dios no entregaría por ti y por mí? Por eso hay un texto de la Biblia que dice que aquel que dio a Jesucristo por nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? No hay nada que el Señor escatime que no esté dispuesto a darnos si venimos a Él y nos entregamos de todo corazón. Alabado sea el Señor. Por último, ¿para qué se hizo carne Jesús? ¿Para qué vino a nacer? Y esto es lo más importante, hermana María. Qué bueno que está ahí. Es lo más importante que puedo darle hoy. ¿Para qué se hizo carne Jesús? Vayamos al verso 14. En el verso 1 y 2, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y ahora esa palabra, ese verbo, se hizo carne. Tomó cuerpo, tomó forma. Para que no nos quedemos en un lenguaje etéreo y ficticio, Él se hizo carne, tomó cuerpo, se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra habitar allí significa acampar. ¿Significa qué? Acampar. Otra versión podría decir, estableció su tienda entre. ¿Se imaginan los conquistadores y los aventureros y los que van al campamento?
Hubo un momento en el cielo cuando Jesús se puso la mochila en la espalda y dijo, voy para la tierra a acampar. Wow. El Dios del universo salió de su trono de gloria y habiendo tantos lugares hermosos, santos y perfectos en todas las galaxias del universo, decidió acampar en este planeta corrompido, enfermo, dañado, sucio. Dijo, ahí voy a poner mi tienda. Voy a poner mi tienda ahí, aleluya. Porque no eran los demás mundos que él buscaba. Él vino a buscar la oveja que se había, porque entre los millones de mundos donde están los hijos de Dios, esta era la oveja perdida. Ese es mi Dios. Aquel que no pierde a nadie, que hace todo lo posible por rescatar hasta el último. Y si alguno se pierde, no es porque él no lo haya intentado salvar, sino porque renegó o rechazó. Aquel verbo habitó, acampó, estableció su tabernáculo, su tienda entre nosotros. Y Juan dice, y vimos su gloria. Es una figura alusiva al tabernáculo del desierto. Dios le dijo a Moisés en el capítulo 25, versículo 8 de Éxodo, edifíquenme una tienda y yo voy a habitar con ustedes. Y en esa tienda se manifestó la gloria de Dios. Y ahora Juan, usando la misma figura, está diciendo, vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El pensamiento gnóstico ya lo vimos, el pensamiento arriano ya lo vimos, el pensamiento juanino, el de Juan, es el que estamos mirando. Pero el pensamiento griego, cuando le explicaban esto, decía, están locos. ¿Cómo decía? Por eso cuando Pablo predicaba decía que el evangelio era locura para los judíos, digo, era tropiezo para los judíos y locura para los griegos. Porque la enseñanza griega es que la carne es mala, que es corrompida, que es perversa. Y de hecho la Biblia muchas veces así que presenta la carne. El pensamiento griego nunca aceptaría que Dios se uniera a la carne. Y ahora lo que viene diciendo el mensaje cristiano es que Dios se hizo, wow. Porque Dios, para rescatarte a ti y a mí, se hizo uno como uno de nosotros. Por eso los docetistas decían que Jesús nunca se hizo carne, que era un espíritu con apariencia de carne. ¿Están oyendo? De esta manera querían reverenciar a Jesús hasta lo sublime, pero no sabían que degradaban y derribaban todo el plan de salvación. Porque si Cristo nunca se hizo carne, entonces ¿quién murió por mí en la cruz? Por eso Juan va a decir en Primera de Juan capítulo 1, los primeros versos, va a decir, lo que hemos visto y oído, lo que hemos contemplado, y luego va a decir, para que sepan que no es un espíritu, lo que hemos palpado tocante al verbo de vida, eso os anunciamos. Lo hemos palpado. Y un espíritu no se puede. Por eso cuando resucitó, permitió que el incrédulo Tomás viniera. Tomás dijo, si no lo veo y toco, no creo. Y ahora cuando se apareció Tomás, le dijo a Tomás, mete tu mano y toca. Y luego le dijo, toca. Y ahora Tomás se tira de rodillas y exclama, Dios mío, Señor mío. Jesús se encarnó. Número uno, para revelar al Padre. ¿Para qué se encarnó Jesús? Para decirle al planeta Tierra y al universo que Dios es amor. Porque un enemigo de Dios empezó a correr la bola y a enseñar y a engañar de que Dios era cruel, de que Dios era injusto. Por eso Cristo vino a revelarnos a quién. La máxima expresión de Dios, Jesucristo. Dios se hizo carne.
y ya de eso hablamos. Número 2, Jesús se encarnó para mostrarle al universo y al hombre que la ley que Adán desobedeció era posible obedecerla. ¿Está conmigo? Porque el enemigo de Dios acusó a Dios de que su ley era injusta y no había manera de guardarla. Así que Cristo vino y donde Adán falló, Él empezó. Por eso usted encuentra que la primera tentación pública de Jesús tiene implicados los mismos elementos de las tentaciones de Adán y Eva. Adán y Eva le empezaron por el apetito, come. Y Satanás le empezó con Cristo en el desierto, convierte las piedras en, a diferencia de que Eva no sabía lo que era un ayuno. ¿Había ayunado Eva alguna vez? ¿Había pasado hambre? Y Cristo tenía ¿cuántos días sin comer y sin beber? Así que la misma tentación, solo que Cristo a lo sumo más fuerte, aleluya, venció. Y luego dice la Biblia que lo llamó y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. En otra palabra, te haré grande. Porque fue la oferta que Satanás le hizo a Eva. Sabe Dios que el día que coma de esto seréis como dioses. La tentación de la exaltación propia, de querer ser grande y primero. Y ahora Cristo fue tentado y venció. Y entonces lo subió a las almenas del templo y dijo: tírate abajo. La tentación de la presunción. El Adán y Eva creerse que si lo hacemos, Dios me perdona, Él es tan bueno. Pero Cristo no cayó en esa tentación. No tentarás al Señor, vete, Satanás. Cristo vino a encarnarse para mostrarle al universo y al hombre que la ley de Dios es justa y perfecta. Y que Adán y Eva podían guardarla. Que Dios no le impuso a Adán y Eva algo que no pudieran hacer. Y hoy tú y yo, aunque no somos como Adán antes de caer, somos seres pecaminosos, en Cristo, con su Espíritu, podemos también guardar su ley. ¿Estás conmigo? Lo que Dios nos pide, nos demanda la obediencia de su santa ley. Podemos obedecerla, podemos guardarla con el Espíritu de Cristo en nosotros. Por eso Pablo, hablando a los romanos en el capítulo 6, en el capítulo 8, habla de esa vida en el Espíritu. Por eso Pablo llega a decir: todo lo puedo en Cristo. El mismo Pablo que anterior había dicho: no puedo hacerlo, no sé lo que me pasa, luego viene a decir: todo lo puedo en Cristo. Cristo se encarnó, nació de una virgen, se hizo humano para revelar a Dios. Número 2, para obedecer la ley de Dios. En un momento dijo: he guardado los mandamientos de mi Padre. Aleluya. Cristo vino a encarnarse para ser nuestro sustituto. Y esa es la mejor noticia que puedo darte hoy. Cristo vino a ocupar mi lugar. Cristo vino porque la demanda de la justicia era la muerte. La paga del pecado es, y una muerte para no levantarse. Quien sufre la muerte como paga del pecado jamás existirá. Y esa es la muerte que tú y yo merecemos por ser pecadores. La Biblia dice que no hay justo ni siquiera uno, por cuanto todos pecaron. Y Dios, como nos ama infinitamente, sabiendo que no podemos pagar esa deuda, Cristo vino a pagarla por nosotros. Aleluya. Cristo vino a morir nuestra muerte para que tú y yo vivamos su vida. ¿Quiere dar gracia por eso? Yo quiero dar gracia por eso. Así que esta no es una fecha para comer mucho arroz con gandules o muchos pasteles. Cómanselo. Pero no es para eso. Es para recordar que Cristo se hizo carne para venir a tomar mi lugar. Y para agradecerle. Dice Hebreos capítulo 2 versículo 14: por tanto,
puesto que los hijos han participado de carne y sangre, de igual manera Él participó también de lo mismo. En otra palabra, Cristo se hizo carne y sangre para destruir por medio de la muerte al que tenía el dominio de la muerte. Se hizo carne, se hizo sangre para venir y pelear tu pleito, mi pleito. Se puso mi ropa, mi cuerpo, tu cuerpo, tomó nuestra forma para venir a pelear un pleito que tú y yo perdimos. Y aleluya, lo ganó. Y como Él lo ganó, yo tengo derecho a la salvación. Y tú la tienes también. Por último, Cristo se encarnó para decirle a la raza humana: no estás solo, yo te entiendo. Caminó por donde tú caminas, vivió como tú vives, pasó trabajo, hambre, sufrimiento, angustia, rechazo, perseguido, maltratado, olvidado, para entendernos. Y ahora en la diestra de Dios, con Dios. Y yo le pediría a Juan que vuelva a escribir el verso 1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Yo le pediría que lo escriba diferente ahora y que diría: en el cielo, ahora, con Dios, al lado de Dios, hay uno sentado semejante a ti y a mí, que ha vencido, forma humana, se parece a mí, aleluya, se parece a ti, venció en nuestro lugar, porque no tenemos, Hebreos 4, 15 y 16, un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo igual que nosotros, dice esta versión, pero sin pecado. Cristo sabe lo que es ser tentado sin misericordia. Porque la Biblia dice que las tentaciones que tú y yo recibimos, Dios las filtra para que no seamos tentados más de lo que podemos soportar. O sea, el mismo diablo cuando viene a estar tentando le dice: un momento, es mi hijo, no voy a dejar que me lo destruya. Hasta aquí tú puedes tentarlo. Pero cuando se trató de Cristo, ¿qué pasó? Las fieras del mal arremetieron contra Él. Y dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Y ahora hace un llamado. El apóstol dice: acerquémonos pues. Acerquémonos entonces, porque el que está allá te entiende. El que te está llamando te conoce. El que te está llamando se acuerda que eres polvo. El que te está llamando conoce tu dolor, tu debilidad, tu angustia, tu problema. Él lo entiende. Acerquémonos pues con confianza. ¿Cómo nos vamos a acercar? Para eso se hizo carne Jesús. Para abrirnos una ventana y mostrarnos que Dios es bueno. Para abrirnos una ventana y mostrarnos que hay gracia. Para abrirnos una ventana y decirnos: puedes venir con confianza al trono de la gracia. ¿Cómo se llama ese trono? Para alcanzar misericordia y hallar gracia y socorro oportuno. ¡Wow! ¡Aleluya! Para eso se encarnó Jesús. ¿Quiere alabar a Dios hoy por eso? No está el hermano Dani. Vamos a cantar este himno. Quiere agradecer a Dios porque se hizo carne, porque vino a morir en nuestro lugar. ¿Quiere agradecerlo? A ese Dios eterno. Cantemos este canto con regocijo, pero quiero invitarte que mientras los cantamos deposites tu vida a Jesús. Le entregues tu vida a ese que no escatimó nada por entregarse a ti y a mí. Vamos a cantar este canto. No sé, ¿Qué canto vamos a cantar? 2, 3. Al mundo paz, 2, 3. nació Jesús, nació ya nuestro Rey. Vamos a colocarnos en pie, vamos a cantar con júbilo en esta mañana. 1, 2, 2, Sí. 12. Cantemos. Al mundo paz nació Jesús, nació ya nuestro
pa' su santa grey, y pa' su santa grey, y pa' su santa grey. Al mundo paz, el Salvador, supremo reinará. Ya es feliz el pecador, Jesús perdón le da, Jesús perdón le da, Jesús, Jesús perdón le da. Al mundo él gobernará con gracia y con poder, y a toda nación demostrará su amor y su poder, su amor y su poder, su amor y su poder. Amado Dios y Padre nuestro, gracias porque Cristo trajo paz al mundo. Él es la paz y vino a un mundo de guerra. Él es el amor y vino a un mundo de odio. Él es la luz y vino a un mundo de oscuridad. Gracias porque Él es nuestra esperanza. Señor, gracias por ese sacrificio. Porque Cristo dejó su gloria y montó su campamento aquí. Gracias por venir a acampar entre nosotros. Y al venir a acampar entre nosotros nos enseñó cómo se vive. Nos enseñó cómo se obedece a Dios. Y nos cubrió de gracia y misericordia. Gracias porque al Jesús descender nos mostró, oh Padre, que tú eres bueno. Ayúdanos a entender eso. Gracias porque al Jesús descender, teniendo yo una gran deuda, una deuda que no podía pagar, Él la pagó por mí. Gracias, Señor, y gracias porque me dejó un camino abierto y directo hasta el trono de la gracia. Porque Él me entiende, me conoce, nos conoce. Podemos venir con confianza a ese trono de misericordia y de socorro. Gracias por ello. Oh Dios, no nos dejes salir de aquí sin aferrarnos de esa gracia. No nos deje transitar por los días de estas Navidades siendo desagradecidos y olvidando el gran don que tú diste en la primera Navidad. Ayúdanos a tener el corazón de Jesús y que esta sea una fiesta para bendecir a otros. Señor, si hay algún amigo, alguna amiga aquí que tiene que entregarse a ti de todo corazón, tócalo ahora. Que su corazón pueda abrirse a ti, lleno de gratitud, de entrega, por haber dado a Jesús en su rescate. Y a nosotros como iglesia, ayúdanos a ayudar a esta persona para que venga a tus pies. Padre, regresamos a casa, llévanos bien y tráenos esta tarde con corazones de regocijo a alabarte y agradecer por ese don tan maravilloso de la verdadera Navidad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Podemos tomar asiento. Gracias. No es mío, ¿no?